Hola, ¿cómo están? En esta ocasión voy a mostrarle otro ejercicio de ecuaciones diferenciales de segundo orden, pero de una forma muy particular. Son una ecuación diferencial de la forma y' igual a f de x, y', es decir, una ecuación diferencial en la que puedes despejar la segunda derivada de y con respecto a x en términos de x y de y', es decir, no va a aparecer en la ecuación y de manera explícita. O sea, la función incógnita no va a aparecer de manera explícita en este tipo de ecuación de segundo orden, que en este caso no es lineal, es esta ecuación x2y'' igual a el cuadrado de y'. Para x positivo, esta ecuación es no lineal por tener el cuadrado de y' entre uno de sus términos. Eso es lo que la hace no lineal. Eh, y pues bueno, la sugerencia del Bois-Di-Prima para estas ecuaciones no lineales de segundo orden es implementar un cambio de variable que reduzca el orden de la ecuación diferencial, es decir, la lleve de una ecuación de segundo orden a una de primer orden. Pero si observas bien la ecuación diferencial, la solución que se puede ver más fácilmente sin hacer ningún proceso es, pues uno mira, bueno, pues quién será, qué función y cumple que la segunda derivada de ella multiplicada por x2 de lo mismo que el cuadrado de la primera derivada. Y si miras bien, pues las funciones constantes cumplen eso, porque las funciones constantes, su segunda derivada es la función 0 y su primera derivada también. Así el lado izquierdo sería 0 por x2 quedaría 0 y el lado derecho de la ecuación sería el cuadrado de 0, que también es 0. Es decir, las funciones constantes son funciones solución de esta ecuación diferencial. Esa es la primera que uno ve, es decir, que un método de solución de ecuaciones diferenciales es primero leer bien la ecuación diferencial para ver si las funciones eh, elementales que se nos pueden ocurrir más fácilmente, como las constantes, las lineales, pueden ser solución. Entonces, en este caso, pues somos afortunados y encontramos ya una familia de soluciones. Entonces decimos, las funciones de la forma y igual c para c en R arbitraria son la primera familia de soluciones de esta ecuación diferencial. Ya, si consideras el segundo caso en el que ya supones que y no es constante, pero dos veces diferenciable, entonces vas a tener y supones además que, bueno, no es constante y que sus derivadas ahora sí no se anulen. Entonces, ahora sí implementas el cambio de variable v igual a y', y v' igual a y'. Este cambio de variable hace que nuestra ecuación diferencial x2y' igual a el cuadrado de y' se convierta en esta que tenemos aquí a la derecha, en una ecuación de primer orden en la variable ya no y, sino v. Miren que nos queda x2xb' por b cuadrado, x2b' por b cuadrado, donde el apóstrofe b' significa que b' es una representación de la derivada de v con respecto a x. Es decir, que v' representa derivación con respecto a x. Bueno, pues entonces podemos escribir esta ecuación diferencial en notación de Leibniz. Esta es la notación de Euler. Entonces pasamos de x2b' igual a b2 a x2 de db de x igual a b2. Ya teniéndola así, vemos de que podemos separar variables. Pasando el b2 a dividir al lado izquierdo, el diferencial de x a multiplicar al lado derecho y el factor x2 a dividir al lado derecho. Así nos queda de esta manera la ecuación diferencial. Voy a pasar como a presentación Rice, como para verlo más grande. Aquí vamos cargando la presentación Rice. Aquí vamos a ver este.
Entonces miren que nos queda de esta manera, separar las variables, al lado izquierdo la variable v y al lado derecho la variable x. Entonces, bueno, pues se integramos. Puedes simplemente utilizar la regla de la potencia expresando 1 sobre v2 como v a la menos 2 y eso te va a dar la integral de v a la menos 2 es v a la menos 1 sobre menos 1, es decir, menos 1 sobre v, al igual al lado derecho. Entonces nos quedaría así, más una primera constante de integración C1. Multiplicas por menos 1 a ambos lados para que nos quede así, diciéndonos que el recíproco de v es el recíproco de x menos c1, que eso también se puede usar como más c1, la manera simple de decir de que la ecuación solución eh, o la solución implícita es el recíproco de v más igual al recíproco de x más una constante. Entonces podemos escribir mejor, no menos C1, sino más C1, como lo ven acá. Así nos simplifica la expresión de la solución general, igual representa la misma familia. Sumamos fracciones al lado derecho para que nos quede así. Y al sumar fracciones, decimos, bueno, pues si el recíproco de v es igual a este cociente, pues v es el recíproco de esta fracción. Entonces nos quedaría así. Entonces así ya tenemos a v en términos de x. Y ahora ya como hemos hallado la solución para v, que es la solución de la segunda ecuación diferencial, pues necesitamos la de la original, que es pasar otra vez a la ecuación diferencial en términos de la variable y resolver para y. Entonces, bueno, pues escribimos v como lo que significa. Pues nuestro cambio de variable nos dice que v es de y de x o y'. Bueno, entonces lo escribimos así en notación de Leibniz, de y de x. Y vemos que otra vez podemos separar variables, pasando el diferencial de x al lado derecho y ya. Que nos quedaría así. Y ya después de hacerlo así, pues uno ve que ya separó las variables, puede integrar a ambos lados. Entonces, pero integrar a ambos lados, aquí está la integral del lado derecho, dependerá de la constante C1. Eso es lo que es un ejercicio un poquitico, causa un poquitico de molestia el que para seguir haciendo el ejercicio, pues que el método de integración que apliques dependerá de cómo sea C1, si es cero o si es distinto de cero. Porque si C1 es cero, miren que el lado derecho sería la función X. Aquí esto sería 0, entonces nos quedaría x sobre 1, es decir, la función identidad, y lo que se tendría que integrar en el lado derecho sería la función identidad. Entonces, y la integral de la función identidad es x2 sobre 2. Mientras que si C1 es diferente de 0, ya lo que está al lado derecho es una fracción impropia cuya integral pues se hace primero haciendo el cociente de los polinomios y ya luego aplicando linealidad de la integral. Entonces cambia el método de integración porque primero hay que dividir polinomios para hacer la integral. Entonces vamos a primero considerar el caso en el que C1 es 0. Entonces así, si C1 es 0 en el caso 1, entonces nos quedaría la ecuación diferencial así y al integrar nos queda ya así. Es decir, que la segunda familia de soluciones es las funciones y igual a x2 sobre 2 más c2 con x mayor que 0, o sea, unas semiparábolas, una familia de semiparábolas que se mueven verticalmente. Entonces aquí podemos ponerle la hipótesis original de que x es mayor que 0, no olvidar eso. Entonces la solución, vamos a ponerle aquí con control menos, donde aquí le ponemos coma quad para un espacio, con el backslash, y luego otro quad para ganar otro espacio, y luego x mayor que 0, porque así nos dijeron que las soluciones deben comportarse en ese dominio. Damos aquí mayor tamaño, entonces ya tenemos la segunda familia de soluciones. La primera, la familia de las funciones constantes, definidas en el semieje positivo de las x, y ya la familia de las parábolas, de la forma x2 sobre 2 más c2, definidas en el semieje positivo de las x. Y ahora vamos a considerar el caso en el que C1 no es 0. Entonces, bueno, entonces sería nuestro caso 2. Aquí
tendríamos, en nuestro caso 2, si C1 es distinto de 0, entonces vamos a ponerle aquí que, aquí, entonces podemos multiplicar numerador y denominador por C1 para que el lado derecho lo vamos a transformar de tal manera que expresemos esa fracción impropia como la suma de un polinomio y una fracción propia. Es decir, en definitiva, el equivalente a si hubiéramos dividido polinomios. Entonces, multiplicamos por C1 y luego sumamos y restamos 1. Y ahora voy a distribuir el denominador para esta suma y para el 1. Y así ya me queda así, simplificando. Es decir, que el lado derecho me quedó como 1 sobre C1 menos 1 sobre C1 por 1 más C1. Entonces así ya el lado derecho me quedó muy fácil de integrar. Le faltaría un poquitico más aquí a esta fracción que con respecto a x es una fracción propia, porque para integrar yo voy a tratar de que el integrando me quede en la forma de u sobre u, es decir, que en el numerador voy a necesitar la derivada de este denominador, pero de 1 más C1 por x. Entonces enseguida voy a multiplicar por C1. Entonces acá integro ambos lados, dado que ya tenía separadas las variables, y para hacer esta integral necesito que arriba esté también multiplicado por C1. Voy a sacar el C1 por linealidad y luego multiplico por C1 y ya así multiplico por C1 dividido por C1, entonces ya me quedó la expresión equivalente y ahora sí, este de acá es, esta integral es el logaritmo del valor absoluto de 1 más C1 y así ya al integrar a ambos lados me queda de esta manera, donde tengo una segunda constante de integración. Entonces así ya me quedo que la tercera familia de soluciones son de la forma una constante más, en realidad menos 1 sobre el cuadrado de una constante por el logaritmo de 1 más esa constante por x en valor absoluto, más 1 sobre C1 por x, por la función, por este polinomio o la función identidad. Esa es la tercera familia. Entonces tenemos tres familias de soluciones para la ecuación diferencial original. Esta es como la más compleja, la que quedó trabajar un poquitico más. Tenemos las tres familias que la podemos reordenar así para que cuando verifiquemos con SimPy veamos que lo que él nos entrega es equivalente. Entonces, van a ver que esa solución, aquí él nos va a ejecutar y si quiero ver el código, le digo Shift H y veo que la solución es una constante menos 1 sobre C2. Este menos 1, menos X sobre C2, pues nosotros lo tenemos como más X sobre una constante. Eso es lo mismo. Entonces, en cuanto a eso, seguirá diciendo que las soluciones son una constante más el recíproco de otra constante por X, más el recíproco de una constante por X. Entonces, no cambia la forma de expresión de la solución. Menos el logaritmo de, aquí nos cambia un poquitico, nos quedó C2 por X menos 1 sobre C2 al cuadrado. No nos quedó en valor absoluto, no nos quedó coincidiendo totalmente. Las calculadoras de cálculo, los software de cálculo simbólico como es SimPy, a veces no nos entregan la solución completa, en este caso no nos entregó las tres familias, nada más nos entregó la más compleja, pero sin el valor absoluto. Pero vemos de que entonces al menos sí nos entrega una parte de ellas. Y para la gráfica de algunas curvas integrales, es decir, de algunas funciones solución, aquí vamos a graficar 4. Aquí les muestro 4. Vamos a ponerle aquí control menos, en donde vemos de que algunas soluciones son crecientes y otras son decrecientes. Entonces, esta roja y esta lila son crecientes y estas son decrecientes. Esas son algunas de las curvas integrales. Y la verificación, pues, para las verificaciones, podemos verificar primero para la primera familia, o sea, para las funciones constantes. Y para las funciones constantes es sencillo, por lo que hemos dicho antes, porque al derivar la función constante te da 0, si la deriva una vez, si deriva otra vez te da 0, y eso verifica la ecuación trivialmente. Entonces aquí no escribimos nada.
Verificamos para la segunda familia. Pues si verificamos para la segunda familia, pues vemos de que la primera derivada de esas parábolas me da x y la segunda me da la función 1. Y bueno, pues la ecuación diferencial es esta, pues si reemplazo la segunda derivada, el 1, y al lado derecho reemplazo la primera derivada, la x, mire que nos queda una identidad, nos queda x2 igual a x2. Por lo tanto, las parábolas de la forma x2 sobre 2 más c sí son solución, porque verifica la ecuación diferencial original, esta. Porque al sustituir en la ecuación diferencial original a y' y y', pues me resultó una identidad. Esa es la razón. Entonces aquí, pues de pronto lo que te sugiero es que pongas esa justificación que te estoy diciendo verbalmente. Y ya la verificación de la tercera familia, es la más larguita. Entonces, siendo esta la tercera familia, derivas una vez, haces el proceso de derivación una vez, luego hayas, esa primera derivada la simplificas, aquí yo la tengo expresada así, simplificada de la expresión anterior así, haciendo operaciones elementales, sacar factor común y demás, me queda de esta manera, y de esta manera me permite hallar la segunda derivada muy fácil. Y sumando fracciones, me queda de esta manera para poder hacer la verificación más fácil. Entonces, esta la voy a utilizar para derivar de nuevo, o sea, para hallar y', y esta la voy a utilizar para sustituir en la ecuación diferencial original y ver que efectivamente sí se da la identidad. Y así, pues bueno, entonces derivando de nuevo, me queda de esta manera. Y esa segunda derivada simplificándola me queda así, está 1 sobre el cuadrado de 1 más C2X. Y ya, pues, uno nota que efectivamente esto va a pasar. Si bajamos un poquitico, si volvemos al cuaderno, uno ve que efectivamente x2 por y', sí me va a dar el cuadrado de y', ¿sí? Porque x2 por y', por esta y', si multiplico x2 por y', me da efectivamente el cuadrado de y'. Mire que el cuadrado de y' es x2 sobre el cuadrado de 1 más c2 por x. Y eso es lo que va a pasar si a y' lo multiplico por el cuadrado de x. Entonces uno ve que efectivamente si en la tercera familia verifica la ecuación diferencial. Entonces las tres familias la verifican, es decir, nuestro ejercicio está totalmente correcto. Entonces hemos visto que para resolverlo, observamos primero la ecuación diferencial para ver si las funciones constantes la satisfacían. Luego consideramos el cambio de variable sugerido por Boyce y Prima y hallamos las otras dos familias de soluciones. La primera considerando que la primera constante de integración es nula y la segunda familia considerando que la primera constante de integración no es nula. Y vimos gráficas de algunas de las soluciones, que son infinitas, porque es una familia biparamétrica de soluciones. De hecho, tenemos tres familias de soluciones. Una de las familias es biparamétrica y las otras uniparamétricas. Entonces, tuvimos esta familia uniparamétrica en términos de C. Y esta también en términos de C. Otra familia uniparamétrica. Y la otra tercera era una familia biparamétrica. Entonces, tenemos pues un conjunto infinito de soluciones. Aquí nada más graficamos 4 de ellas. Eso es lo que les quería mostrar. Muchísimas gracias.